los fríos son los fríos. Pero Dentro del camino, pero eso allí tiene un modismo que tiene que ver con un contexto histórico de lo que está explicando una verdad espiritual. Cuando se habla de frío, es aquel que está apartado, que no ora, que no está ayunando, que está prácticamente en la chuleta, ¿verdad? Entonces cuando dice el caliente, el que está orando mucho, el que está metido, el que está en la chiquina. Pero entonces, ¿en qué temperatura van a meter el impío? Entonces el impío lo dejaron fuera. Entonces, dentro de ese contexto, faltando el impío, entonces como que no cuadró mucho eso ahí. Entonces dice, por cuanto ni eres frío ni eres caliente, dice el texto, te vomitaré de mi boca, porque a los tibios él lo vomita. Entonces, que los tibios son los que están y no están. Pero los impíos no aparecen ahí en ningún lado, en ninguna exposición. Entonces, oye bien. Entonces, ¿cuáles son los fríos? Porque para mí los fríos son los impíos. Pero pero eso allí tiene un modismo que tiene que ver con un contexto histórico de lo que está explicando una verdad espiritual, tomando en cuenta un hecho histórico que está geográficamente pasando en esa ciudad. ¿Qué era? Que esa ciudad, nada más y nada menos, en su espacio geográfico, estaba dividida, ¿por qué? Por dos ríos. Y estos dos ríos, había uno que yacía del sur y entraba, y este río entonces traía agua caliente. Y entonces el otro venía del otro extremo, y ese brazo de ese río, entonces el agua era fría. Entonces, cuando se encontraba en medio de esta ciudad, a la cual está dando una verdad espiritual por medio de su espacio geográfico, el Señor, entonces cuando estas dos aguas se mezclaban allí en el medio, la fría y la caliente, entonces allí se ponía tibia. Pero esto tenía que ver con dos pactos: el antiguo pacto y el nuevo pacto, que la condición de esta iglesia era que estaban mezclando los pactos. Y les estaba dando una enseñanza por medio de su espacio geográfico, para que entendiendo la verdad espiritual por medio del espacio geográfico que ellos tenían como enriquecimiento en la ciudad. Que esto se llenaba de gente porque era una parada que era turística, por eso que se manejaba allí esas dos nomenclaturas de esa agua, que hacía un agua totalmente cálida donde venía mucha gente. Entonces allí donde ya hacía su enriquecimiento, el Señor está aprovechando para hablar una verdad espiritual, como anteriormente lo hacía con la gente, que los sembradores, una vez el sembrador salió a sembrar una semilla, cayó en el terreno, usándole la misma paráfrasis de lo que ellos estaban viviendo para explicarle una verdad del reino muy profunda, pero a la vez muy tangible en lo que ellos manejaban. Exacto. Entonces eso es lo que está hablando allí, y eso se está viviendo recién de hoy, que hay una mezcla de pactos. Entonces la mezcla de pactos, lo que está declarando que eso el Señor no lo quiere. Pues si dice frío o caliente, si fuera frío o fuera caliente, te está diciendo tú te mantienes en el antiguo pacto como el de Israel, que eso siempre fue la división, pero no puede estar entre los dos lados, porque es la mezcla de pacto, eso el Señor no lo tolera. Entonces hay que saber en qué pacto se está operando para poder tener legalidad dentro del pacto el cual estamos establecidos.